Cordial saludo. En el siguiente video vamos a incorporar un pulsador que nos va a permitir la entrada de datos digitales. Entonces, este es nuestro pulsador. Pero antes de programarlo y de colocarle las conexiones pertinentes, miremos su funcionamiento. En la imagen podemos darnos cuenta que mientras no lo presionemos, el circuito va a estar abierto, no va a permitir el paso de corriente eléctrica. Entonces, apenas lo presione, baje el pulsador, él va a permitir el paso, entonces va a cerrar el circuito. Si yo lo suelto, él vuelve automáticamente y se eleva. Entonces, lo tengo acá. Vamos a hacer la conexión. Miramos esta resistencia es de 330 ohms, nos sirve también para colocarla acá. Entonces voy a duplicarla. Listo, tengo acá y la voy a colocar acá. Listo. Acá. Entonces tengo la resistencia y ahora esta resistencia la voy a conectar al negativo. Aprovechamos que está aquí, entonces mandémoslo acá, coloquémosle el color y listo. Esta es la conexión acá. Ahora, como les acabé de decir, esto se va a convertir en una entrada digital de datos, en 0 o en 1. ¿Sí? Entonces voy a hacer un clic acá y voy a conectarlo a, bueno, conectémoslo aquí al 2. Listo, para que nos permite la entrada de datos. Coloquemos otro colorcito, puede ser acá, o el azul o el verde. Bueno, colocamos el azul. Listo. Ya lo tengo aquí conectado. Me queda aquí la otra terminal, que esa va directamente al positivo, al voltaje. Entonces voy a sacarlo acá y lo voy a conectar acá de una vez. Listo. Ya tengo la conexión. Ahora vamos a la parte del código. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que cuando yo presione mi pulsador, el LED prenda, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pero también al mismo tiempo quiero ver por el monitor serial la conexión entre nuestro dispositivo de programación, nuestro celular, tablet o PC, la conexión con nuestro Arduino. Entonces, lo primero que voy a colocar es acá una variable entera, un número, y es el pulsador. ¿Por qué 2? Porque aquí nosotros conectamos con este cable azul la entrada de datos en el 2. ¿Listo? Entonces, como es una entrada, entonces ahora debo configurarla en el setup como pulsador, pero ahora es un input, es una entrada de datos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que prenda cuando yo lo presione y que me deje ver el estado de los datos que yo estoy ingresando. Entonces, voy a crear una variable. Colocémosle acá. Miramos acá primero esto. Una variable acá que se llame in estado pulsador. Listo. Ya tengo acá. Y esa variable le voy a decir a esa variable estado pulsador, le voy a decir que tome el valor, ¿sí? Tome el valor de
cuando yo presione el pulsador, ¿sí? Entonces voy a realizar una lectura digital. Entonces escribo digital read, la lectura, abro y le voy a decir qué es lo que yo quiero leer. Pues voy a leer al pulsador. Entonces voy a escribir acá pulsador. Listo. ¿Qué es esta variable? O sea, yo conecté el pulsador al pin 2 y ahora lo que estoy haciendo es que voy a leer para saber cuál es su estado. Y quiero que él me muestre utilizando el monitor serial. Entonces voy a configurar acá serial.begin, lo voy a colocar a 9600 baudios y voy a decirle que por favor muestre el valor serial.print, que me muestre el valor del estado de ese pulsador. Voy a cerrar. Entonces, acá en la parte inferior aparece monitor serial. Voy a hacerle clic. Ahí ya inicializó y si se dan cuenta aparece todo en 0. Ahora vamos a mirar cuando yo aquí al lado izquierdo presione el pulsador. Todavía aquí ya apareció el 1. Me está mostrando cuál es el estado de ese pulsador. Listo. Entonces, me muestra 0 o 1. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Voy a colocarle un condicional para que, si se dan cuenta, solamente me muestra el estado del pulsador, pero no he hecho que prenda. Entonces yo le voy a decir, con el condicional más básico, que es el if else. Entonces, acá coloco la condición, abro, cierro. Acá está, si se cumple esa condición, haga lo que está dentro de los paréntesis. Si no, haga lo otro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Si el estado del pulsador es igual a 1, o le puedo decir que sea alto, ¿sí? 1 o 0, que esté en este caso, si está en 1, que es alto o en 1, que prenda el LED. ¿Y cómo hago para prender el LED? Entonces le digo, como es digital, el puerto, entonces yo le voy a decir que escriba digital write. ¿Qué dispositivo? El LED, o sea, lo que yo tengo como variable 12, lo que yo configuré, el LED. Y que lo coloque en alto o en 1. Ustedes le pueden colocar el alto o el 1. Listo, ya lo tengo ahí. Y si no, ¿qué debería hacer? Pues que estuviera en 0 y entonces sería en bajo. Entonces vamos a limpiar acá el monitor serie y vamos a volver a realizar la simulación. Entonces le hago clic, vemos otra vez en el monitor serie todos los ceros que salen y ahora lo voy a presionar. Cuando yo lo presiono, el LED prende, el LED queda en rojo y en el monitor serial, ahí abajo, me muestra el 1, porque yo le dije que me imprimiera cuál era el estado del pulsador. Si yo lo suelto, se apaga el LED
y ya en el monitor serie me muestra el 0. Listo, entonces voy a parar acá. Los datos pues aparecen todos en la misma línea. Ya vamos a arreglar esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El estado del pulsador, digital read, voy a decirle que primero, acá estoy mostrando la variable. Ahora yo quiero que me muestre una cadena de caracteres. Entonces lo que voy a hacer es que aquí lo voy a cerrar, voy a abrir las comillas y le voy a decir datos de entrada. Listo, datos de entrada. Miremos cómo sale. Si yo le hago clic acá, bueno, yo limpio acá, datos de entrada y salen en la misma línea, ¿sí? Salen datos de entrada 0, datos de entrada 0. Listo. Voy a colocarlo acá. Entonces, para que no salgan en la misma línea, entonces yo le voy a colocar acá en el serial print, le voy a colocar un ln y le voy a colocar de una vez un delay, una pausa, coloquémosle de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Y miremos a ver cómo nos queda. Voy a borrarlo y vuelvo y le hago clic. Miramos abajo y dice datos de entrada 0, 0. Y solamente cuando yo aquí al lado lo presione sale 1. Si se dan cuenta ahora sale datos de entrada 1, pero porque lo presioné el pulsador. Si lo suelto el pulsador vuelve y sale datos de entrada 0. Ahora si yo quisiera visualizar los datos de salida, ahora yo podría colocar otra variable acá arriba que se llame el estado del LED, ¿sí? Entonces voy a copiar esto de acá y lo voy a adaptar ahora para que me muestre los datos de salida. ¿Qué debo hacer acá? Entonces ya no quiero saber el estado del pulsador, sino quiero saber el estado del LED, ¿sí? Por si yo no puedo visualizar físicamente, si estoy haciendo una conexión remota y yo no alcanzo a ver el LED físicamente, sino que quiero verlo desde mi dispositivo. Entonces yo le digo, quiero ver el estado del LED. Entonces voy a leer, no el pulsador, sino que voy a leer el LED. Y ahora ya no sería datos de entrada, sino de salida. Recuerden que el LED es para la salida, visualizar datos de salida. Entonces yo le digo datos de salida. Y ahora serial print ya no sería el estado del pulsador, sino el estado del LED. Entonces, si lo ejecuto, no he creado acá. Perdón. Acá me faltó declarar qué tipo de variable es. Entonces tengo que decirle que es una variable entera. In, ¿sí? Listo. Entonces ahora abro acá el monitor y ahí sale datos de entrada en 0, datos de salida 0. Datos de entrada en 0 porque no le he ejecutado nada. Si yo lo presiono, entonces el LED prende y dice datos de entrada 1, datos de salida 1.